Buen día, mi nombre es Berenice Surch y soy estudiante de la Universidad Emiliano Zapata. Anteriormente les había hablado sobre el capítulo 2 del libro de C. P. Herrera, Introducción a la Psicología. Hoy les voy a hablar sobre el capítulo 3, igual de Introducción a la Psicología, llamado Métodos y técnicas empleados en la investigación y el trabajo profesional. Al comienzo del libro nos menciona en el capítulo un ejemplo sobre la investigación psicológica en el laboratorio con ratas y después en la investigación ya psicológica con personas y algunos ejemplos de cómo experimentaban algunos psicólogos con personas en una escuela, otros en un laboratorio, según basándose en la rama, ¿verdad? Para comenzar, nos habla sobre los métodos psicológicos y en esto tiene relación dos subbases, por así decirse. La primera es lo de los métodos de investigación, que trata sobre aquellos que se utilizan para estudiar algún fenómeno como objetivo de lograr un mejor conocimiento de sí mismos. El siguiente es el método de intervención. En el método de intervención se utilizan para modificar los comportamientos y actitudes de las personas dentro de los diferentes ámbitos educativos, en lo social, en lo clínico y hasta en lo laboral. Ahora nos introduce a el siguiente método. El siguiente método es el método de la observación. En la observación se trata no solamente de los ojos del psicólogo, sino también de los materiales o también de los diferentes instrumentos que se utilizan para observar y dar un resultado, ¿verdad? Dice que la observación puede tener varias variantes. La observación natural, la observación de laboratorio, la observación anecdótica, la observación por periodos de tiempos físicos y la observación por periodos de tiempos variable. Otra forma de observación es la introspección. Es la capacidad reflexiva inmediata que posee la mente humana para ser consciente de sus propios estados. También puede ser otro tipo de observación, la entrevista. La entrevista, antes ya lo hemos hablado en la materia de teoría y técnica de la entrevista, y nos han dicho que es un diálogo entre dos personas o más, dependiendo de qué tipo de entrevista sea, donde el entrevistador le pregunta al entrevistado cosas en relación al problema para llegar a su fin. La entrevista puede ser de tres aspectos: abierta, cerrada y semiabierta. La abierta es donde el entrevistado tiene toda la libertad para hablar sobre el problema sin interrupciones del entrevistador y pues igual para llegar a un fin. La cerrada, en este aspecto, ahora el entrevistador va a realizar las preguntas y después el entrevistado va a responderlas. Y en la semiabierta es una mezcla entre las dos. Ahora nos dirigimos al siguiente método. El siguiente método es el psicofísicos. Los psicofísicos permiten averiguar los límites de la sensorialidad, es decir, el umbral absoluto o umbral de conciencia, y el umbral relativo o umbral diferencial de cada propiedad que somos capaces de percibir. Los métodos psicofísicos más comunes son los métodos de los límites, de los estímulos constantes y de ajuste. En el siguiente método son los preexperimentales. En los métodos preexperimentales son aquellos cuyo nivel de control sobre las condiciones de investigación es tan limitado que consisten simplemente en tratar de medir los cambios producidos por una variable experimental sobre un grupo de personas. En el siguiente son los cuasi experimentales. En este se multiplica el número de observaciones previas, posteriores y o compartidas con otros grupos con el objeto de asegurar que los cambios observados
se deben a las variables experimentales y no tanto a la casualidad o a fenómenos que se presentan cada determinado tiempo, generado por factores desconocidos. Otro tipo de método es el experimental. Es un tipo de método de investigación en el que el investigador controla deliberadamente las variables para delimitar relaciones entre ellas y está basado en la metodología científica, la observación, la investigación, el resultado y todo eso. El siguiente método de los que menciona el libro es la asociación libre. En la asociación libre consiste en que el paciente diga todo lo que le viene a la cabeza, sin intentar filtrarlo de ninguna manera. Por ejemplo, se le podría decir, diga lo que se le ocurre en cada palabra que menciona. En sí, este método está descrito por Sigmund Freud como la regla fundamental. Y luego el siguiente método es la interpretación de los sueños. En la interpretación de los sueños, según Sigmund Freud, también inventor de este método, considera que todo sueño es interpretable, es decir, todo aquello que soñamos tiene un mensaje de nuestro subconsciente. Si quieres interpretar lo que has soñado según el significado de los sueños, según Sigmund Freud, debes analizar antes qué elementos aparecen y qué peso tienen en tu vida. La hipnosis es otro método que Sigmund Freud nos habla en este libro. Pero ¿qué es la hipnosis? La hipnosis es el estado inconsciente semejante al sueño que se logra por sugestión y se caracteriza por la sumisión de la voluntad de la persona a las órdenes de quien se lo ha provocado. Y el penúltimo método que nos muestra el libro es la psicometría, que trata sobre la medición de las funciones mentales en general y en las características psíquicas del individuo en particular. Por último, son los métodos proyectivos. Los métodos proyectivos yo los puedo entender como estos que estamos viendo en la materia de evaluación psicológica, que tratan sobre evaluaciones que se le colocan a niños, adolescentes, adultos, para entender su personalidad o saber su inteligencia, o sea, su CI, coeficiente intelectual, y otros aspectos, ¿no? Como su conducta también. Pero en general tiene una definición y esa definición son métodos de evaluación de la personalidad y otras características mentales que se basan en estímulos antiguos y poco estructurados. Se dice que los test proyectivos son técnicas de evaluación enmascaradas. Bueno, esto es todo por hoy y pues espero les haya gustado. Al último del video les voy a dejar el mapa en el que me basé. Gracias por ver el video. Bye.